Bien chicos, ¿qué tal? Hola. Vamos a iniciar acá la resolución de las fichas. Primero, recordarte que si estás mirando este video, quiere decir que no has intentado ni siquiera resolver tu ficha o ya te olvidaste de lo que hicimos en clase. Entonces, para esto vamos a hacerte recordar, ya a petición de muchos de ustedes que querían video, y ahí está su video. Pues ahora ojalá que lo vean y que le den like. Ya, a ver, en la ficha que tenemos me dan dos resistencias, ¿sí? Esta es la ficha donde me ponen acá R1 y acá R2. Acá hay un generador, un potencial que no sé cuánto es, pero ahí está la figura. Entonces en esta ficha me dice que R1 tiene 6 ohmios, R1 es igual a 6 ohmios y R2 es igual a 3 ohmios. Entonces vamos a resolver esto. Vamos a empezar por la pregunta A. Entonces número 1, la A. En la A me dice la resistencia equivalente. Bueno, eso es fácil, yo creo que tú lo vas a poder hacer rápido. Incluso ya creo que lo has hecho mentalmente. R1 y R2 están en serie. Entonces la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Entonces ahí se van a lucir ustedes. 6 más 3 es 9 ohmios. ¿Sí? Bien. Eso sí, no hay duda que pueden entenderlo. La B dice si por la resistencia de 6 ohmios pasa una corriente de 2 amperios. Esta es la resistencia de 6 ohmios. Por acá está pasando 2 amperios. Entonces, ¿qué me piden ahí? ¿Cuál es la caída de tensión en ella? La caída de tensión, o mejor dicho, potencial, ¿cómo se calcula? Con la fórmula viva la reina Isabel, o si quieren vir, o si quieren, bueno, no sé, potencial igual a I por R, ley de Ohm, ¿ya? Entonces, vamos a resolver esto de la siguiente forma. Potencial es igual a intensidad de corriente, pero ¿cuánta corriente está circulando por R1? Está circulando 2 amperios. Y la resistencia de R1 es 6. Esto sería 2 por 6, 12 voltios. Listo. Hemos resuelto pregunta B. Vamos por la pregunta C. En la pregunta C dice, ¿cuál es la intensidad que pasa por R2? Bueno, eso sí, lo vas a hacer incluso mirando el circuito. Si por acá pasa 2 amperios, se supone que esos 2 amperios siguen pasando por acá y nuevamente pasan por R2. Quiere decir que por R2 también están pasando 2 amperios. 2 amperios, ¿sí? Recuerda tener tu ficha a la mano para poder entender la resolución, ¿ya? La pregunta D dice, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay entre los extremos de R2 y R1? Diferencia de potencial, bueno, por R1 hay un potencial de 12 voltios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Lo acabamos de hallar, chicos, miren. ¿Sí? Lo acabamos de hallar. Esto fue en R1. Pero me falta en R2, profe. ¿Cómo lo hago? La misma fórmula, pues no te compliques. Entonces vamos a poner acá variación del potencial en R2 sería intensidad por R2, ¿no? La variación del potencial es igual a intensidad. Dijimos que pasan 2 amperios. 2 por R2. ¿R2 cuánto vale? 3. La variación del potencial es igual a 6 voltios. Eso quiere decir que por R2 hay una tensión o un potencial de 6 voltios, ¿sí? Bien, pregunta E. Para terminar con la parte 2, con la parte 1, perdón. ¿Cuál es el voltaje que proporciona el generador? ¿Cuál generador, profesor? ¿De qué generador me están hablando? Bueno, a ver, si no se han dado cuenta, acá está el generador, mira, ve. ¿Sí? El que genera la corriente, pues, ¿no? Entonces, ese generador tiene un potencial, no se sabe cuánto es. Pero ¿cómo lo hallo? Con la ley de Ohm. Todo con la ley de Ohm. Ahora, mira, ve.
Voy a resolverlo. El potencial es igual a I por R. Potencial es igual a I. ¿Cuánto es la intensidad de corriente que pasa por el circuito? 2 amperios. Resistencia. Profesor, ¿cuál resistencia uso? ¿La R1 o la R2? Ninguna, pues ninguna puedes usarla. ¿Por qué? Porque las resistencias que tú vayas a usar tiene que ser la que equivale a estas dos. Entonces tienes que usar la resistencia equivalente. ¿Y cuál es la resistencia equivalente? A ver, profesor, ¿cuál es la resistencia equivalente? No me acuerdo. Bueno, revisemos. Mira, ve, acá está. 9 ohmios. Entonces será 2 por 9. Lúcete, tabla del 2. 18 voltios. Ahora, si son curiosos, se habrán dado cuenta que por R1 pasaban 12 voltios y por R2 pasaban 6 voltios. Y eso quiere decir que cuando están en serie los circuitos, o cuando están en serie las resistencias, los potenciales se suman y me dan un único potencial que es el del generador. ¿Se dan cuenta? Está pasando, por aquí necesitan 12 voltios, por acá 6 voltios, y al final esos 18 voltios regresan al generador. ¿Sí? Bien, chicos, esa es la pregunta 1. Tomen nota o repasen en todo caso, ¿sí? Porque imagino que ya se han olvidado a estas alturas de lo que hicimos en clase. De todas maneras, acá está el video, ¿sí? Nos vemos para la siguiente pregunta. Muy bien, chicos, nos encontramos nuevamente entonces para el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 dice: a una pila de 12 voltios se le conectan en serie 3 resistencias. Si te está diciendo en serie, quiere decir que tiene que estar dispuesto de la siguiente forma. Mira, esta es la pila y acá tengo mis resistencias. La primera es de 15, la que sigue es de 5 y la que está al final es de 3. Esta es la pila. La pila tiene una caída de tensión o un potencial de 12 voltios. Bien, ¿qué me piden? La pregunta A me dice: hallar la resistencia equivalente. Bueno, como para esto tú ya eres un super genio, me vas a decir que la resistencia equivalente a qué es igual a... Vamos, lúcete, 15 más 5 más 3. Pero profe, ¿por qué es la suma? Bueno, recuerda que en clase dijimos que cuando está en serie se suma. ¿Sí? 23 ohmios. Nada más. Ahora vamos a por la pregunta B. En la pregunta B me dice la intensidad que circula por el circuito y por cada una de las resistencias. Ojo, si te dice intensidad se refiere a la intensidad de corriente. La corriente que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por aquí y es la misma que pasa por aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que por todas pasa la misma intensidad de corriente. Entonces lo que voy a hacer es calcular esa intensidad de corriente, que le voy a llamar I. ¿A qué es igual esa I? Esa I es igual a, bueno, voy a obtenerlo, mejor dicho, de esta fórmula, de la ley de Ohm. Del potencial es igual a intensidad por resistencia eléctrica. Pero la resistencia, ¿cuál, profesor? ¿La de 15, la de 5 o la de 3? No, en realidad la resistencia que voy a usar es la resistencia equivalente, ¿sí? Por eso es que le puse acá una EQ. ¿Cuál es el potencial? 12 voltios. La intensidad es la que quiero hallar y la resistencia equivalente es 23. Ahora 23 lo paso a dividir, saldría 12, 23 avos la intensidad de corriente, ¿sí? Esa es la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias. Ahora vamos por la C. En la C me dice el potencial o el voltaje en cada una de las resistencias. Ahí sí lo que vamos a hacer es algo totalmente diferente. Primero, por R, vamos a poner que este sea R1, ¿ya? R1, R2, R3. Por R1 pasa un potencial de igual a I por R1. Entonces vamos a ver, el potencial que pasa por ahí sería intensidad de corriente. ¿Cuánta es la intensidad de corriente? 12 sobre 23. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 15. Entonces, ¿cómo multiplicamos 12 23avos por 15? Como es una fracción, como esto es una fracción y esto es un número entero, la multiplicación, acuérdate que es
face to face, de frente nada más. 12 por 15, 180 sobre 23. Aquí hay un potencial de 180 23avos. Ahora vamos a ver. Por R2 pasa, vamos a ver cuánto pasa. Potencial es igual a intensidad de corriente por R2. Potencial es igual a intensidad, que es 12 23avos. Lo acabamos de hallar por aquí, acuérdate. R2 vale 5. 12 por 5, 60 sobre 23. Por aquí hay un potencial de 60 sobre 23. Y finalmente, para R3, bueno, para R3 no me alcanza, pero tú ya sabes que es la misma fórmula, ¿no? A ver, vamos a hacer el esfuerzo de colocarlo por algún lado. A ver, no sé si por acá se logra ver. R3 pasa, es igual a intensidad por resistencia 3. Esto es igual a 12 23avos por 3, que sería igual a 36 sobre 23. ¿Sí? Bien, chicos. Ahí tenemos la pregunta 2, ¿sí? Recuerda tomar nota en tu cuaderno. La ficha de ejercicios tú la tienes, yo te la entregué. Imagino que como hay alumnos tan despistados, seguramente la han guardado en un lugar pero tan seguro que ni se acuerdan dónde la han guardado. Así es que, de todas maneras, en el video estoy colocando una captura de pantalla de la ficha de ejercicios. Chicos, nos vemos para el siguiente video. Resolvemos la siguiente parte de la ficha. Saludos. Bien, seguimos entonces, chicos, aquí con los ejercicios de ley de Ohm, circuitos eléctricos. Vamos a resolver el ejercicio 1 de la siguiente ficha, en donde me dan un circuito A de esta forma. Me dicen que esto es R1 y esto es R2. Los circuitos, como estás observando ahí, hay dos resistencias que están en paralelo, ¿sí? Vamos a anotar acá los datos. R1 es igual a 6 ohmios, R2 es igual a 3 ohmios. Entonces vemos aquí que me están preguntando en la número 1, ¿sí? Pregunta 1, la A, me dice ¿cuál es la resistencia equivalente al circuito? Bien, para esto recuerda que la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas, o sea, un sexto más un tercio, y esto es igual a, si no se acuerdan cómo se sumaba, recuerden la regla de la abejita o de la mariposita, ¿sí? Donde 1 por 3 es 3, más 1 por 6 es 6, sobre 3 por 6 que es 18, o sea, esto es 9 18avos, que simplificando me sale un medio. La resistencia equivalente es igual a un medio, eso quiere decir que la resistencia equivalente es igual a 2 ohmios. Si quisiera reemplazar estas dos resistencias, las reemplazaría por una equivalente a 2 ohmios. Listo. Entonces, ahora voy a resolver la pregunta B. En la pregunta B me dicen, si el generador da un voltaje de 18 voltios, acá hay 18 voltios en el generador, ¿cuál es la caída de tensión en cada resistencia? Bien, si se acuerdan en la primera parte del video, me explicaban a mí que en serie los potenciales se sumaban y me daban el potencial del generador. Pero cuando están en paralelo pasa algo diferente. El potencial que está llegando no se distribuye cuando está en paralelo. Cuando está en paralelo se transmite el mismo potencial, es decir, que por acá pasa 18 voltios, o mejor dicho, por aquí hay 18 voltios que empujan a la corriente, y por aquí también 18 voltios. Es muy diferente a la corriente. Ojo, la corriente sí se divide, pero el potencial no. ¿Ya? Eso quiere decir que para responder la pregunta B, esa sí es una pregunta teórica, vamos a responder con otro color, mencionando que en paralelo
en paralelo, el potencial es el mismo, ¿ya? El potencial es igual en cada resistencia. En cada resistencia. Pero cuando está en serie, lo que sucede es se suma el potencial de cada resistencia. ¿Sí? Es diferente, ¿ya? Eso lo mostré en el video anterior, acuérdense, ¿sí? Si no retroceden, hay una parte donde se menciona de que en serie tú sumabas los dos potenciales de serie y te daba el potencial total. En este caso no, cuando está en paralelo el potencial es el mismo para las dos resistencias, ¿ya? Bien, esa es una observación, una pregunta, una parte de la pregunta teórica. La pregunta C me dice, ¿cuál es la intensidad que circula por cada resistencia? La intensidad que circula por cada resistencia, ahí sí vamos a resolverlo de la siguiente forma. A ver, primero, para R1. Para R1 vamos a usar esta regla, la ley de Ohm. Me piden intensidad en la corriente 1. Como el potencial siempre va a ser 18, la intensidad es lo que quiero hallar y R1 es igual a 6. 6 pasa a dividir, me sale 3. 3 amperios es la corriente en R1. Para R2 será entonces potencial es igual a I por R2. Esto es 18, siempre va a ser 18, acuérdate, y R2 es 3. Pasa a dividir el 3, sale 6. 6 amperios es igual a la intensidad en R2. Si te das cuenta, mira, aquí se cumple lo que explicaba hace rato. Por R1 va a pasar 3 amperios y por R2 van a pasar ¿cuánto? 6 amperios. Si te das cuenta, mira, la corriente que circula por acá entonces es igual a 9 porque mira, se está dividiendo en una de 3 y otra de 6. Por aquí van a pasar 3 amperios. ¿Por qué? ¿Por qué por acá pasa menos amperios que por acá? Por R2. Porque si te das cuenta, en R2 hay menor resistencia, por eso es que está pasando mayor cantidad de corriente. En cambio en R1 hay mayor resistencia y pasa menos corriente, ¿sí? Entonces noten esa diferencia. Bien, esa es la primera parte, luego nos vemos para la segunda, ¿sí? Ponámosle pausa ahí, tomemos nota y practiquemos, chicos. Ya chicos, vamos a empezar entonces con la resolución de los ejercicios. Con la última parte, R1, me dan este circuito, me dicen que R1 es igual a 3 ohmios, R2 vale 5 ohmios y R3 vale 15 ohmios. Entonces aquí vamos a resolverlo de la siguiente forma. Me dicen la resistencia equivalente. Bueno, para empezar, la resistencia equivalente cuando están en paralelo se calcula de la siguiente forma. 1/3 más 1/5 más 1/15. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, no puedo sumar así, profe, todavía no me la sé. No sé cómo sumar fracciones. Bueno, recuerda que puedes sumar haciendo homogenización, ¿sí? Entonces de esta forma es mucho más easy sumar. Recuerda que estamos en nuestro canal de YouTube, Física Easy. Muy pronto transmisiones en vivo. Ya, ahora sí, esto sería igual a 1 sobre resistencia equivalente. Es igual a 5 sobre 15 más 3 sobre 15 más 1 sobre 15. Como son homogéneas, solamente puedo sumar el numerador. Esto me sale 9/15. Simplificando, esto me sale 3/5. ¿Pero esa es la respuesta? No. Recuerda que como estamos sumando la inversa, resistencia equivalente es igual a 5 sobre 3 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Pregunta B. Pregunta B me dice, si por R1 pasa una corriente de 5 ohmios, por acá van a pasar 5 ohmios. A ver chicos, me piden a mí hallar ahí, en esa resistencia, el potencial. Bueno, el potencial se calcula con esta fórmula, ¿sí? La ley de Ohm. R1.
El potencial no lo sé, eso es lo que tengo que hallar, pero la corriente dice que es 5 ohmios. La resistencia que tengo acá es de 3, esto me da 15 voltios de potencial que están en R1. Eso es todo. La pregunta C ya es un poquito más avanzada. Me dice la intensidad de corriente que circula por R2 y por R3. Pero por el video anterior tú ya te diste cuenta que cuando están en paralelo el potencial es el mismo, ¿sí? Recuerda, ojo, en paralelo el potencial es el mismo. ¿Y cuánto había de potencial en R1? ¿Te acuerdas? Lo acabo de hallar. Acá está, profe, 15 voltios. Sí, entonces por acá también hay 15 voltios y por aquí también 15 voltios. Eso quiere decir que puedo hallar la corriente que pasa por R2 y por R3. Uso la ley de Ohm. Esta vez en la resistencia 2 el potencial es el mismo, 15. La intensidad de corriente no la sé, pero en R2 hay 5 ohmios. Quiere decir que esto es igual a 3 amperios. Sí, mira, por acá ya están pasando 3 amperios. ¿Sí? 3 amperios. Vamos a poner acá 3 amperios. Bien, entonces, recordando un poco esta parte, en R3 también se va a cumplir que el potencial es de 15 y la intensidad de corriente es la que quiero hallar, pero como la resistencia es de 15 ohmios, al pasar a dividir me va a salir 1 amperio, ¿sí? Y en la pregunta D me dice el potencial que proporciona el generador. Bueno, para hallar el potencial que proporciona el generador, lo que tengo que hacer es igual a la ley de Ohm. Para la pregunta D, el potencial del generador es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. Bien. El potencial es igual a intensidad de corriente. ¿Cuánta corriente está circulando por todo el conductor? Bueno, tú te vas a dar cuenta que al momento de querer hallar esta corriente, vendría a darte la suma, que vendría a ser 9 amperios, ¿sí? Esto es 9 por la resistencia equivalente, que vendría a ser 5 tercios. Y esto, al momento de simplificarse, me va a dar 3 por 5, luce